Amados, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto me da verlos esta mañana con el entusiasmo debido a congregarnos en el día del Señor, ¿verdad? Y ¿cuántos de nosotros sabemos que es un privilegio realmente el podernos congregar así con toda libertad, sin que nadie nos esté señalando, culpando, persiguiendo porque nos congregamos a adorar al Señor? Realmente es una bendición hermosa para nosotros. Ok, amados, muy bien, vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Les pido por favor que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Y vamos a leer juntos los versículos del 1 al 3. Ok, lo leemos juntos, por favor. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, bendito y alabado sea tu precioso y santo nombre. Muchas gracias te doy, mi Dios, por esta tu hermosa iglesia, Unidad Familiar Cristiana, Señor. Gracias, Padre, por los redimidos, por los comprados por tu sangre preciosa, Señor. Los que hemos sido bendecidos con el regalo hermoso de haber nacido de nuevo y de poder tener con toda libertad y con todo gozo y entendimiento, Padre, la bendición de poder pues llegar a conocerte y a caminar en tus caminos. Bendícenos, Señor, que tu palabra nos llene en toda necesidad que tengamos, este consejo que tú tienes para nosotros, sabio, Señor. Yo te suplico, Padre, que quites de mi mente todo razonamiento humano, pero que pongas en mí, Señor, la palabra sabia que quieres depositar en la vida de tus hijos, y que cada uno de nosotros, Padre, seamos llevados a adorarte no solamente aquí, sino en toda circunstancia y en todo momento de nuestras vidas. Bendice a quienes vienen en camino y guárdalos del mal, y a nosotros, Señor, ayúdanos para adorarte como a ti te agrada. Muchas gracias, Señor, te damos. Amén. Pueden tomar su lugar, amados. Este pasaje que acabamos de leer menciona una gran verdad que yo quiero que nosotros podamos identificar y desglosar de una manera muy clara. La primera idea que yo quiero rescatar para ustedes está en el versículo 2. Cuando el apóstol Pablo escribe que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcamos para salvación. Esta expresión de crecer para salvación no es una expresión que tiene que ver con que somos salvos chiquitos y que conforme va pasando el tiempo o vamos creciendo, nuestra salvación va creciendo. Lo que quiere expresar el apóstol Pedro en esta porción de la Escritura tiene que ver con un proceso en la vida de todo cristiano. Y una vez que como cristianos, más bien que nacemos de nuevo como persona y llegamos a ser cristianos, entonces una vez sí llegamos a un proceso, el cual es el proceso de la santificación. Este proceso de santificación tiene que ver con que nosotros empezamos como bebés espirituales, siendo realmente sí, como una criaturita pequeña, y que con el paso de nuestra madurez en el camino del Señor, nosotros vamos creciendo en nuestra santificación. Es el proceso de la santificación. Y evidentemente este tema de la santificación es un tema muy amplio. Yo creo que se podría abordar en unas 4 o 5 predicaciones el tema de la santificación, pero para no
desviarnos hacia ese lado ahorita. Lo que quiero comentarles es que la santificación es el proceso mediante el cual los cristianos vamos creciendo en la semejanza al carácter de nuestro Señor Jesucristo, en la semejanza al varón perfecto. Esa es digámoslo así, una definición de santificación. Así que el crecimiento es un proceso muy orgánico de los seres vivos, ¿verdad? Cada ser humano tiene un proceso de crecimiento y de maduración, de envejecimiento y de muerte. En el caso espiritual no es así. En el caso espiritual, cada persona que nacemos espiritualmente, le llamamos el nacimiento de nuevo, que mencionamos en la predicación pasada. Empezamos a crecer, y ese crecimiento no termina hasta que el Señor nos recoge de este mundo y nos lleva a su presencia. Y eso es maravilloso porque cada uno de nosotros, si hoy por hoy, no sé, algunos de nosotros, pues pudiéramos decir, ya tiene, no sé, 5 años de estar en el camino del Señor, o ya tiene 10 años, o ya tiene 15 años en el camino del Señor, cualquiera que escuche la edad o el tiempo que la persona tiene de haber conocido o reconocido al Señor Jesucristo como Salvador, podría decir, no hombre, este hermano ya ha de saber un montón, ya ha de ser bien sabio, ha de ser bien santo, no ha de pecar para nada y eso. Y déjenme decirles que no es así, no tiene una relación directa con tiempo, no tiene una relación directa con lo que comemos físicamente, tiene una relación directa con la forma en la cual nosotros nos relacionamos con el Señor. ¿A través de qué? De echar mano de los recursos de la gracia de Dios, pero en este caso hoy vamos a hablar acerca de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Así que para eso vamos a hablar de 3 claves que este pasaje que acabamos de leer tiene para nosotros esta mañana y que quiere el Señor que comprendamos. Entonces, para que nosotros podamos crecer espiritualmente y podamos ser personas entendidas de la voluntad de Dios, la primera clave, amados, está en el capítulo 2, versículo 2 de Primera de Pedro. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces hay una palabrita en el inicio del versículo, ¿cuál es? Desead. La palabra desead es una palabra que está en imperativo. Proviene de una palabra griega que se llama epipotseo, que está en modo imperativo y significa anhelar intensamente, poseer algo. Cuando tú tienes anhelo de algo que deseas vehementemente, es a lo que se refiere este pasaje con desear, así con ese nivel de intensidad, desear con vehemencia. Y obviamente hace referencia también este versículo a la leche espiritual no adulterada. Y fíjense cómo Pedro nos lleva en una secuencia de entendimiento de lo que él nos escribe en un versículo. Siempre tenemos que mirar lo que está diciendo un poquito antes y después para que podamos entender lo que el pasaje nos está indicando, lo que nos está diciendo. Entonces, ahí mismo en Primera de Pedro, por favor, vamos a regresar unos pocos versículos al capítulo 1, versículo 22 al 25. Y fíjense cómo hace referencia el apóstol Pedro a una relación bien clara que ahorita vamos a mencionar. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro,
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fíjense qué maravilloso está este pasaje, y yo quiero que de verdad ustedes lo tengan entre sus pasajes, sus versículos dorados de vida, porque nos habla acerca de los recursos de la gracia de Dios. Un recurso de la gracia de Dios tremendo, del cual se desprenden todos los demás, es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Antes de nuestro Señor Jesucristo esto no pasaba. Es decir, cada persona que vino a Cristo habiendo ya venido el Señor Jesús a la tierra, valga la expresión, ¿verdad? Todos nosotros somos fruto de haber nacido como resultado, espiritualmente, como resultado de la venida del Señor Jesucristo. Y una vez que nosotros creemos en Él, que Dios nos bendice con ello, Dios nos da el regalo de nacer de nuevo, y su Espíritu hace morada dentro de nosotros. Su Espíritu, el Espíritu del Todopoderoso, hace morada dentro de nosotros. Y esa morada dentro de nosotros es un recurso que nos permite tener una serie de bendiciones por encima de lo que cualquiera podría tener si tratara de hacer lo mismo que tú haces. Entonces, dice este versículo 22, lo primero es que haya obediencia a la verdad. Toda esa obediencia a la verdad no la puedes lograr por tu propio esfuerzo, es por ese recurso de la gracia de Dios a través de su Espíritu. ¿Y cómo es que sabes que tú estás siendo bendecido con obediencia a Dios? Pues porque sigues lo que Dios dice. Porque Dios te dice que vayas la segunda milla. Me gusta mucho, ese es un texto de los que me parecen más claros en cuanto a la obediencia a Dios. Dios te dice, ve la segunda milla, y tú vas la segunda milla. ¿Cómo sé que Dios me bendice con obediencia? Porque obedezco. Es así de sencillo. Entonces, ese es el recurso de la gracia de Dios, y tú obedeces por la gracia de Dios. Y ciertamente sí tienes que tomar la decisión de seguir la instrucción o el mandato que Dios te está haciendo. Y versículo 23 dice, siendo renacidos, y fíjense, ¿qué es lo que trae a nosotros los cristianos? La bendición del nacimiento de nuevo una vez que Cristo se revela a nosotros. ¿Cómo es que Cristo puede revelarse a nuestra vida? Voy a leer juntamente con ustedes el versículo 23 y el versículo 25, porque van de la mano estos dos. Dice primero el 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego vean cómo vuelve a hacer referencia a la palabra de Dios el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que nosotros recibimos hoy en día que nos permitió tener testimonio, recibir testimonio de la obra del Señor Jesucristo en nuestra vida? No hubo otra cosa sino solamente el escrito sagrado. Es decir, nadie de nosotros hubiera sabido, entendido de manera correcta, de manera fidedigna, la obra del Señor Jesús a favor nuestro, si no estuviera escrito en la palabra del Señor, si no nos hubiera sido dejado aquí. Y fíjate cómo hace referencia a la palabra del Señor aquí. Dice que es la palabra de Dios
que vive y permanece para siempre. O sea, no es una palabra que pueda pasar de moda, no es algo que hoy tenemos un impulso así todos de seguir la palabra de Dios y después vamos a seguir el Quijote de la Mancha y después cualquier otra obra literaria de la historia. No, esta palabra jamás pasará. Vuelvo al versículo anterior que leímos: desead como niños recién nacidos. Y aquí Pedro utiliza un recurso retórico para ilustrarnos algo. Dice, deseen como niños recién nacidos. ¿Y cómo es un niño recién nacido? Brendita, tu bebé, ¿qué hace cuando tiene hambre? Llora, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si Sebastián no llorara? Ay, qué quietecito está, qué tranquilito. Mira, no necesita cambio de pañal, no necesita nada, no necesita comer, está muy tranquilito y lo dejas que duerma, ¿eh? Lo dejas que juegue, lo dejas que esté. Pero en cuanto el bebé tiene hambre, yo no sé qué tan fuerte sea, porque quién sabe hasta qué momento lo dejen, pero seguramente ha de llorar fuerte, ¿verdad? Porque 2, 3 de la mañana tiene que ser despertados los papás para poderle dar alimento. Para un bebé necesita comer sí o sí, llora cuando tiene hambre. Y si los papás no le hacen caso por algún momentito, que están ocupados, que no despertaron rápido, cualquier cosa, el niño llora más fuerte hasta que le hacen caso los papás. Y entonces en ese momento, ya que le dan su alimento, ya que Brendita lo carga, le da de comer o le dan su alimento, entonces el bebé, ¿qué hace? Se queda callado y vuelve la paz. ¿Y qué creen? Que esta ilustración de desear como niños recién nacidos tiene que ver con la forma en la cual nosotros debemos de venir a la palabra del Señor. Es desear casi como el aire que respiramos. Si nosotros nos quedáramos sin respirar un minuto, yo creo que ya no la contamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos hacemos la prueba de no respirar así un tiempo y de repente volvemos a respirar y volvemos a agarrar aire? Es algo muy semejante a lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por esa razón es que el bebé es una ilustración perfecta de lo que nosotros debemos de hacer como niños espirituales, como personas que hemos nacido espiritualmente, desear la palabra del Señor como alguien que ha acabado, que tiene esa necesidad de ser alimentado. Y ciertamente cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos lleva a una relación de amor con Él, donde nosotros anhelamos su palabra, anhelamos tener comunión con Él, anhelamos tener conocimiento de sus cosas. Es un efecto que va de la mano. Nacemos de nuevo y entonces Dios activa en nosotros ese anhelo, ese deseo por las cosas que tienen que ver con Él. Y ustedes recuerden, a lo mejor tienen identificado el momento en el cual nacieron de nuevo y cómo a partir de ese momento en el cual nacieron de nuevo, desearon escuchar la palabra del Señor, desearon conocer lo que Dios tenía para ustedes, desearon obedecer lo que Dios enseñaba, lo que Dios quería que ustedes hicieran. Y entonces a partir de ese momento relacionaron perfectamente sus decisiones, buenas y malas, con el resultado de su vida. Dijeron, me fue bien porque obedecí la palabra del Señor, me fue mal porque no hice caso a lo que Dios decía, ¿sí o no? Es así, ¿no? Y entonces, volviendo a la palabra desear, ¿cómo es que cada uno de nosotros, los cristianos, podemos
podemos tener en una medida superlativa el deseo, es decir, cuando alguien me dice desea, yo por ejemplo les digo, hermanos, deseen la palabra de Dios. ¿Yo podría obligarlos a que ustedes desearan la palabra del Señor? Dios utiliza un tono imperativo para que ustedes puedan reconocer la importancia de esto, pero la palabra deseo está ubicada en nuestra voluntad, en algo que nosotros decidimos o queremos hacer. Es donde Dios lo ubica como algo que te produce deleite, que te produce un buen resultado cuando tú lo recibes y cuando tú lo buscas. De tal manera, amados, que el desear la palabra, desear esta leche espiritual, tiene que ver con la forma en cómo tú recibes esto. Y mira, cada vez que nosotros los cristianos pensamos en cómo es nuestra relación con Dios, probablemente en un cierto momento de nuestra vida decimos, estoy fallando y creo que nunca más podré vivir un cristianismo poderoso. Algunos de nosotros hemos pasado por un pensamiento, por un proceso así. Algunos otros podríamos decir que creemos que viviré derrotado por la ira, por la amargura, y nos ponemos hasta como etiquetas nosotros mismos, ¿no? Soy iracundo, no, soy murmurador, soy mentiroso. Y esas etiquetas que nosotros nos ponemos como que nos dejan marcados en una resignación de algo que pues ya no va a cambiar, ¿no? Creemos que estamos atrapados en un estilo de vida y entonces al venir a esa orden, esa palabra imperativa en nosotros, desear, tiene que ver con una cierta imposibilidad de nosotros, que es por nuestra propia naturaleza desear la palabra del Señor. ¿Saben cómo lo podemos relacionar? Como cuando le traían al Señor Jesucristo al paralítico, a los paralíticos, pues, ¿no? Y entonces esos paralíticos, por más que lo desearan, por más que tuvieran así todas las ganas para poderse parar y caminar, no lo podían hacer. Ustedes recuerdan el pasaje de aquel paralítico en el estanque del templo, ¿verdad? Y cómo este paralítico no podía llegar cuando eran movidas las aguas por el ángel, porque otros que no eran paralíticos corrían y llegaban antes que él. Llevaba 38 años ahí, deseando vehementemente poder caminar y no lo podía hacer. Y entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, amados? A que cuando el Señor Jesús le decía, levántate, toma tu lecho y anda, era la palabra de Dios la que producía en la persona no solamente el deseo, sino el poder para dar los pasos que eran pertinentes a una nueva condición del paralítico. Esa nueva condición del paralítico era que ya no era paralítico. Esa nueva condición del paralítico es que ya podía caminar. ¿Y cuál iba a ser esa evidencia de que pudiera caminar? Que se parara, tomara su lecho y andara. Y es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy, amados. Que desees vehementemente, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es lo que te puede dar? Si tú me dices, pastor, es que de verdad yo le lucho muchísimo porque de verdad quiero leer la palabra, pero no puedo. Y de repente me ocupo en otras cosas, y de repente hago esto, y de repente me distraigo con aquello otro, y de repente mi trabajo, y empiezan a sacar una serie de cosas. Y entonces
no lo hago. Y ya tengo un montón que no lo hago. Entonces, es válida una oración que nosotros le digamos a Dios: Dios, bendíceme para que yo pueda tener hambre y sed de tu palabra y venir a la palabra todos los días. Es válido, tú puedes orar así. Pero tú dices: pues es que ya he orado un montón de veces y Dios no me da hambre por leer la palabra. No, Dios sí te da hambre por leer la palabra, Dios sí te da eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer una vez que Dios te da esa bendición de que tú lo hagas? Agarra tu Biblia, siéntate y ponte a leerla. Es la decisión que sigue después de haber recibido la gracia de Dios para obedecerle. Si el paralítico hubiera dicho: no, Señor, pues yo ya no soy paralítico, pero no me quiero parar ahorita, me voy a parar dentro de una semana. ¿Qué evidencia podríamos tener o podría él tener de que ya no era un paralítico, de que ya podía caminar? Él podría seguir pensando que era paralítico. Y eso es lo que pasa con nosotros, los nacidos de nuevo. Un resultado directo, un resultado vehemente, fiel de que tú has nacido de nuevo, es que tengas hambre y sed por la palabra de Dios. Como el niño que acaba de nacer. Ay, no tengo ganas de leer la palabra. No, Dios te quiere bendecir con eso. Siéntate y léela. Entonces, el Evangelio tiene una clara diferencia entre lo que era la ley, como estaba mandada, o los preceptos de la ley conforme estaban escritos en el Antiguo Testamento, al Evangelio, que en el Evangelio tenemos sí también preceptos que Dios nos deja, que son los mandamientos de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esos preceptos de la ley contra lo que hoy tenemos nosotros que seguir los cristianos? Fíjense que en los preceptos de la ley que estaban antes de Cristo, cada persona que tenía que ir constantemente a llevar los sacrificios al templo, era porque no podían, por más que quisieran, no podían seguir, no podían obedecer los mandamientos, ni los principios, ni los preceptos que Dios les dejaba. Entonces, constantemente tenían que estar yendo al templo. ¿Cuál es ahora la diferencia que hay con nosotros en el Evangelio? La diferencia grande, real, es que Dios en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación, nos provee todos los medios de la gracia de Dios con los que nosotros podemos desear obedecer lo que Dios nos ordena que hagamos. Es decir, cuando Dios te ordena algo, Dios te da la facultad, Dios te da la capacidad de que tú puedas obedecer esa parte. Y me gustó mucho la introducción que Fercito nos dio cuando empezó, porque nos llevó a una experiencia de David. Y fíjense cómo el rey David nos plasma de una manera tan clara lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Fíjense cómo dice el Salmo 19, vayan conmigo al Salmo 19, versículo 10. Y vamos a ver qué referencia nos da, sin que pierdan por favor Primera de Pedro, tengan reservada Primera de Pedro y vamos al Salmo 19, 10. Y ven cómo David plasma de una manera tan hermosa esta apreciación con relación a la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos ahí? Salmo 19, 10. Dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Entonces, hay nuevamente, ¿verdad? Da David una descripción aquí
de algo que es muy grato, que es muy apetecible. Dice que son más gratos, más apetecibles que el oro, más que la miel y que la que destila del panal. Y entonces nosotros podríamos decir, ¿por qué esto a lo que hace referencia David, y ahorita lo vamos a ver, por qué a esto que hace referencia David son deseables, son más deseables que mucho oro? Porque hay beneficios, como por ejemplo, que convierten el alma, como nos hacen sabios al sencillo, como que alegran nuestro corazón. O sea, todo esto son beneficios, todo lo que yo les estoy mencionando son beneficios. Alumbra nuestros ojos, estos preceptos permanecen para siempre y a través de ellos podemos conocer la verdad. Son muchos beneficios, ¿no les parece? ¿Cuántos quisiéramos estos beneficios? Yo digo, pues sí, yo sí quiero estos beneficios. Entonces, ¿qué es esto que es deseable? Vayan por favor conmigo 4 versículos atrás, al versículo 7 aquí mismo en el 19. Y fíjense a qué se refiere David cuando hace mención de todo esto. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Es todo lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Ser sabios, cuando en lugar de ser simples lo que necesitamos es ser sabios. La palabra es lo que Dios nos ha mandado, ¿no? 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Un mandamiento no es gravoso, amados. En un mandamiento tú te puedes alegrar. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando de plano no vemos más adelante, cuando de plano nos cuesta mucho trabajo saber qué es lo que viene, hay mucha incertidumbre, hay mucho peligro, hay mucha duda, ¿qué creen? La palabra del Señor es algo que está puesto por Dios para alumbrar nuestros ojos. 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿No les parece maravilloso? Todas estas cosas, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, ¿a qué hace referencia? ¿A la palabra del Señor? ¿A la palabra del Señor? Hace referencia. ¿Se dan cuenta cómo cada cosa que Dios nos da, nos arroja al consejo de la palabra del Señor? Y miren en el Salmo 119, el Salmo 119 es un capítulo de los Salmos que está centrado completamente en los beneficios y las virtudes de la palabra del Señor en beneficio personal, en beneficio propio. Pero David en este Salmo 119 hace una declaración de amor. Es como cuando tú quieres expresarle a alguien que lo amas o a alguien que la amas, tú tratas de escoger las mejores palabras para decirle todo eso que tú quieres que la persona reciba. Y entonces, fíjense, vayan al Salmo 119, por favor, ahí. Y voy a leer para ustedes algunos versículos, y yo solo les pido que me sigan con su vista y que subrayen la palabra que a ustedes les parezca que expresa el amor que ustedes debieran de tener por la palabra de Dios. Entonces, Salmo 119, versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos. ¿Cuál es la palabra que ustedes deberían subrayar? Regocijarte. ¿Por qué? Porque estos estatutos son los que convierten nuestra alma, son los juicios que son verdad, son rectos, que alegran nuestro corazón.
Por eso dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces ahí yo subrayaría dos palabras, me regocijaré y no me olvidaré. Versículo 20, quebrantada está mi alma de desear. ¿Cuál sería la palabra que tendríamos que subrayar ahí? Ajá, desear. ¿Y cuál otra? Todo el tiempo y hasta quebrantado. Estoy quebrantado porque deseo tu palabra y no he tenido acceso, no he ido a ella. ¿Saben que cuando nosotros no vamos a la palabra del Señor se experimentan sequedales? Yo no sé, o sea, ese sequedal va mezclado, ¿no? Con un poquito, ¿no? de temor, un poquito de soberbia, un poquito de orgullo, decir, pues sí, Señor, ¿no? No he ido a tu palabra, pero ni la necesito, ¿no? Y entramos en esa soberbia, en ese orgullo, y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Sin embargo, algo que tenemos nosotros que reconocer es que si no vamos a la palabra del Señor, viene quebrantamiento porque ya estamos quebrantados por no ir a la palabra, y quebrantamiento como resultado de permanecer alejados del Señor. Dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Cuál sería aquí la palabra que subrayarían? Ajá, regocijaré y amado. Muy bien. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ahí ustedes escojan cuál subrayarían. Mejor me es, ¿no? Mejor, no hay nada mejor que tu ley de tu palabra. Este fue el versículo 72. Versículo 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cuál sería la palabra? Cuánto amo yo tu ley, ¿no? Todas, dice Car, todas. Versículo 131, y casi los escogí sin estar muy pensativo, ¿cuál será? No, es que David es un experto en escribir estas declaraciones de amor hacia Dios. Versículo 131, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. ¿No les parece una declaración de amor tan sublime? ¿Qué podría ser lo que ustedes subrayarían aquí? Deseaba tus mandamientos, ¿no? Suspiré por tus mandamientos. Y versículo 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Se dan cuenta cómo hay una declaración de amor? ¿De cuántas de estas expresiones de amor tú te podrías tomar para decir, amo la palabra del Señor, quiero seguir tu palabra? Hay muchas de ellas. Ahora, ¿por qué es que debemos desear? Esta es la segunda clave. Vamos a llegar a la segunda clave. ¿Por qué debemos desear la palabra de Dios? Otra vez volvemos a Primera de Pedro, por favor. Y en esos versículos anteriores que les digo que nos dan un entendimiento más claro del texto que estamos leyendo. Primera de Pedro 22, 1, 22 y 23. ¿Ya estamos ahí? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, en estos versículos hay una evidencia muy clara, versículo 23, de que hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo,
debe de haber ciertas cosas. Es decir, si alguien nos compartió el Evangelio y nos dijo, si te mueres te vas a ir al infierno, ¿qué es lo que nosotros vamos a pensar? No me quiero ir al infierno. Y entonces viene el tema, haz tu oración de fe, recibe a Cristo. Y entonces el resultado de eso debiera de ser nacer de nuevo, ¿verdad? Debiera de ser. Pero no pasa en todos los casos, o sea, no pasa en el hecho de que no hemos entendido cuál es el propósito, cuál es la meta de haber nacido de nuevo. ¿Por qué es nacer de nuevo? Es decir, yo no soy salvo solo para no irme al infierno. La salvación no tiene que ver con nosotros más de lo que tiene que ver tu salvación con Dios mismo y su propósito para tu vida. Y el propósito que Dios tiene para tu vida es el hecho de que tú manifiestes las grandezas, tú manifiestes el poder, tú manifiestes la sabiduría de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No puede ser de otra manera, por eso es que a nosotros nos han enseñado a ir siempre en relación a nosotros, y no es así. Toda nuestra vida espiritual, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con Dios, con el propósito, la voluntad y la voluntad de Dios para nuestra vida. De tal manera entonces que retomando el tema de haber nacido de nuevo y de aquello con lo cual nos dijeron que muchas veces somos salvos, o más bien si no somos salvos nos vamos al infierno. Entonces hay ahí un engaño que nosotros mismos en nuestra mente tenemos, y es el hecho de que no hay congruencia entre mi condición de haber nacido de nuevo y el resultado en mi vida. ¿Ustedes han visto cristianos que no tienen un fruto de ser cristianos? Y esa es la realidad, que no todos los que están en el aeropuerto son aviones. O sea, es la realidad. No todos los que están en una iglesia cristiana son cristianos, son salvos. Y entonces sí necesitamos entender esta parte como un resultado de... Entonces, el resultado de nacer de nuevo es el efecto del Evangelio en nuestra vida. Somos renacidos por una semilla incorruptible que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y entonces estos efectos en nosotros son que hemos nacido de nuevo por esa simiente que no es humana, que no se puede corromper y que es la palabra de Dios. Es decir, fuiste engendrado por el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros miremos cómo la palabra del Señor es mencionado esto en 1 Tesalonicenses 2, 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, esta palabra que recibimos, la pudimos haber recibido como un mensaje de alguien, ¿no? Pues es que tal persona dice esto, tal otra persona dice aquello otro. Sí, pero cuando la palabra de Dios es dada a nosotros, ¿de quién la recibimos? Directamente de Dios. Por eso es que esta palabra tiene el poder de actuar en nosotros los creyentes, como lo escribió Pablo ahí en Tesalonicenses. Así que el día de hoy
23 de febrero del año 2020, esta palabra escrita hace más de 2000 años tiene el poder, tiene el potencial de transformar la vida de quien vaya a ella con deseo, con anhelo ferviente, y hoy ser bendecido por este efecto en la palabra de Dios. Así que hermosamente la idea de Pedro continúa. Dice versículo 25, volvemos a Pedro. La palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Saben que en el Antiguo Testamento Dios se expresaba de ciertas maneras a las personas que vivieron en aquel tiempo antes de la venida del Señor Jesucristo. Y algunos de ellos tuvieron experiencias como la que hoy nos compartía Fer, ¿no? Una experiencia de truenos, de destellos, de cosas así, impactantes, así en cuestión sensorial, muy impactantes. Sin embargo, saben que nosotros, los cristianos, no debemos de buscar la experiencia sensorial. Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿Dios les ha hablado? ¿Cuántos podrían levantar su mano y decir, Dios me ha hablado? Los que no levantaron la mano, Dios no les ha hablado. Más bien pregunto, ¿Dios no les ha hablado? Les voy a decir por qué estoy formulando esta pregunta de esta manera. Porque cada uno de nosotros creemos que cuando Dios nos habla, yo tengo que oír audiblemente, o tiene que caerse el techo, o tiene que salir humo, y tiene que salir fuego y rayos y centellas y cosas así, para que yo sepa que Dios está hablando. Y no es así. Fíjense cómo, esto se los voy a leer, no vayan ahí. Elías tuvo una experiencia muy bonita, y en esta experiencia está descrita de esta manera. Él le dijo a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Esa voz de quién era? Del Todopoderoso. No estaba en las tormentas, no estaba en los terremotos, no estaba en el volcán haciendo erupción, no estaba en ninguna cosa rara. Estaba en el silbo apacible del viento. Y la forma en la cual Dios te quiere hablar jamás va a ser como tú a lo mejor concebiste. Es que Dios no me ha hablado porque no han caído rayos. No, porque Dios tiene maneras para hablarte. Y una tercera clave, y con esto terminamos, amados, está en el versículo 1 del capítulo 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí, amados, una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer ciertamente, y a pesar de todo lo que hemos hablado a lo largo de este mensaje que estoy compartiendo, es que sí hay obstáculos, sí hay cosas que se levantan en contra de ese anhelo, de ese deseo, de ese efecto que Dios quiere provocar en ti cuando tú vas a su palabra.
Y estas cosas son algunas otras, pero casi todas son semejantes a estas que menciona Pedro en este primer capítulo, primer versículo. Por eso dice desechando. Entonces, por favor, encierren en un circulito la palabra desechando. Y después dice toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, son 5 cosas, y diría Pablo en otro versículo, y cosas semejantes a estas. Fíjense qué es malicia, por ejemplo. Tendríamos nosotros que conocer qué es malicia, y les voy a decir que malicia se refiere a la actitud de mala voluntad contra otros. Lleva la idea de hostilidad y el deseo de hacer daño. Yo les pregunto, ¿ustedes han recibido esto de alguien? O sea, ¿ustedes se han sentido como que alguien tiene ganas de hacerles daño? Y luego dices, híjole, y este alguien es cristiano, no puede ser. ¿Les ha pasado? Ahora, vamos a cambiarla. ¿Han sido ustedes quienes han provocado en ese otro cristiano ese sentimiento, esa situación de sentir que le van a causar daño? Y ciertamente que sí, caemos en esto. Por eso es que muchas veces, ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que viene la siguiente cosa, ¿no? El engaño. Y en el engaño, ¿quién es el primer engañado? Nosotros. Pero también buscamos engañar a otros, o sea, pensamos que tenemos la capacidad de engañar a los demás, que las demás personas no se van a dar cuenta, y entonces que no se van a dar cuenta de qué, de que voy a manipular la verdad para tratar de sacar ventaja de esa manipulación, y voy a actuar con astucia. De tal manera que, estando yo engañado, también busco engañar a los demás. Y después de eso viene la otra palabra, ¿no? Hipocresía. Y hipocresía es esconderse detrás de una careta. Es decir, cuando tú no quieres que se muestre tu verdadera cara, estás enojado, pero sonríes, ¿no? Pero por dentro estás que te hierve la sangre, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, no estoy diciendo muestra todo tu enojo, muestra todo tu resentimiento, muestra todo tu rencor hacia las otras personas. No estoy diciendo eso. Pero todas estas cosas que estoy mencionando son cosas que se tienen que resolver. Son cosas que cuando tú las enfrentas, Dios te da la capacidad de poderlas resolver. Y no dejar que como un río te arrastren y te lleven por allá a hacer lo que tú no quieres hacer. Esas cosas te arrastran. Entonces, esconderte detrás de una careta aparentando ser lo que no eres, con la intención de sacar ventaja de otro. Eso es ser hipócrita. Envidia es el descontento que siento cuando a otro le va bien. Y eso creo que es muy común en nosotros, ¿verdad? Y decimos, ay, mira ese tarugo que trae ese carrazo, ¿no? Y pues él es tarugo, pero trae un carrazo, ¿no? Y nosotros pues somos muy listos, pero traemos ahí. No es eso. Y no es eso. Saben que es bien importante que nuestra mirada, la mirada que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, sea de que lo que recibimos y tenemos en nuestras manos ha venido de Dios y es suficiente para que nosotros vivamos de manera digna, de manera correcta, cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, esa envidia es cuando a otro le va bien, cuando el otro tiene algo que yo quiero pero que no puedo tener. Entonces, para resolver esto debo desarrollar gratitud por las bendiciones que otros tienen, pero que tal vez
yo tengo otras diferentes a esas bendiciones, ¿no? De tal manera que aquel puede tener un carro, pero yo puedo tener salud para mover mis piecitos, ¿no? Y es una bendición de Dios. Y detracciones, esta última palabra, esto es difamación o murmuración. Es hablar de alguien a sus espaldas y que puede hacerlo quedar mal o tener una mala imagen. Entonces, cuando yo soy un detractor, estoy mencionando de manera maliciosa algo que hasta a lo mejor pudiera ser cierto o no de otra persona, pero que le puede causar daño a esa persona si yo digo algo de ella. Entonces, todas estas 5 cosas que acabo de mencionar y cosas semejantes a ellas, se oponen a la expresión práctica del amor que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Sabes que una de las cosas que más impide que nuestra relación con Dios se lleve a la práctica es que no tengamos expresiones prácticas de amor? Y esas expresiones prácticas de amor son impedidas por este tipo de cosas que acabo de tener. Que acabamos de decir, y cuando nosotros vemos todas estas expresiones, como cristianos, fíjate qué impresionante, tendemos a aislarnos de la iglesia. O sea, una vez que entran en nosotros este tipo de cosas, nuestro resultado de la vida es empezarnos a aislar. Nos aislamos de Dios, nos aislamos de la iglesia, empezamos a tomar nuestras propias decisiones como a nosotros nos agrada, no como Dios dice, sino como a nosotros nos agrada, como nosotros creemos, y empezamos en un descenso que llega a ser, por ejemplo, cuando ustedes van en una resbaladilla, al principio los primeros metros de descenso son lentos, pero conforme vas descendiendo por la resbaladilla, la velocidad aumenta, hasta que ya los últimos metros son rapidísimos y tocamos el fondo. Entonces, que Dios nos ayude, número 1, amados, a no aislarnos. Dios quiere que deseemos esta leche espiritual no adulterada como niños, como bebés. Y quiere el Señor que crezcamos, que maduremos, que seamos personas, no porque tú digas, es que yo apenas tengo 1 año de haber llegado al camino del Señor. No es excusa eso para que tú no seas maduro espiritualmente. Dios puede darte esa madurez espiritual, pero esa madurez viene por el hecho de que hay muchos recursos de la gracia de Dios de los cuales tú puedes echar mano para crecer, para santidad y para salvación, como lo dice el apóstol Pedro en este pasaje. Vamos a ponernos de pie, amados. Y si cada uno de nosotros todo el tiempo somos desafiados, ¿no? Todo el tiempo somos llevados a un conocimiento o a un entendimiento de la voluntad de Dios. Eso forzosamente tiene que desafiarte, amado. Si alguno de nosotros no nos sintiéramos retados, no nos sintiéramos movidos por lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no es porque seamos perfectos, es porque hemos puesto una barrera donde no dejamos que Dios actúe en nosotros. Entonces, hoy, amados, si tú tienes esa condición de no sentir que tienes que venir a los pies de Cristo, de no sentir que has estado en separación con Dios, etcétera, identifícala y hazla a un ladito, para que hoy puedas venir delante del Señor con toda libertad y entendimiento de que Dios quiere renovar su relación contigo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, amados. Bendito Padre Celestial, te adoramos
y exaltamos tu precioso y santo nombre. Muchas gracias, Dios, por este precioso consejo de tu palabra, Señor, donde nos llevas a nuestra voluntad, porque todo tiene que ver con ello, Señor, con que no somos obligados a nada, pero te pedimos, Dios, que nos capacites para hacer aquello que a ti te agrada. Dios, tú nos invitas en esta hora a que deseemos tu palabra, a desear tener comunión contigo, a desear tener tiempo íntimo contigo, Señor. Y muchos de nosotros estamos metidos en los afanes, en los distractores, en las cosas que el enemigo ha puesto para alejarnos de ti. Dios, guárdanos de ello. Quita de nosotros todo ese engaño, toda esa mentira que Satanás ha puesto y ayúdanos, Señor, a, como el paralítico pudiera tomar su lecho y andar, así nosotros podamos desear, como esos niños recién nacidos, tu verdad divina para nuestra vida. Y que si cualquiera de tus hijos, Señor, aquí congregados está pasando por lucha, por tribulación, por esos tiempos de desierto, de sequedad, de sufrimiento, Señor, yo te suplico que lo ayudes, que esa gracia tuya infinita y sobrenatural sea depositada sobre cada uno de ellos de tal manera, Señor, que sea renovado ese compromiso, pero también ese deseo por venir a ti, por venir a tu palabra. Y que así como el paralítico caminó, así nosotros vengamos a ti en arrepentimiento, en fe, en gratitud y en amor. Y te suplico, Dios, que todo esto traiga ese efecto espiritual en nuestra vida para dar gloria a tu precioso nombre. Muchas gracias, Señor, te damos por todo esto. Amén. Y amén.